Muchísimas gracias por las palabras de la presentación y comenzamos con el tema que se nos propone y es 2026 celebrar los 2 aniversarios que celebramos el año pasado, tanto el Concilio de Nicea 325 como la encíclica del Papa Pío XI Quas Primas, que era 1925. Bueno, pues son 100 años y 1700 años. Son 2 escenarios distintos. Antes de entrar en el tema, quisiera hacer una pequeña reflexión, porque nosotros no volvemos la mirada atrás simplemente para complacernos en lo que hemos sido, sino para buscar la luz de lo que somos y debemos ser. Y por eso miramos la luz fundamental de la Pascua, el acontecimiento de la muerte y la resurrección del Señor, su ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo para que comience la Iglesia, y eso para nosotros es fundante, eso es la verdad en la cual nosotros caminamos. Y siempre buscamos esa luz de la Pascua para esclarecer el panorama donde estamos viviendo, para tenerle a Él siempre como faro que nos guía en nuestra vida y por tanto cumplir sus palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que más me interesa es qué nos pasa a nosotros y qué podemos hacer. ¿Qué nos pasa a nosotros? Me refiero particularmente a Occidente, España, los acontecimientos que estamos viviendo, cuál es el momento de la Iglesia, qué es lo que verdaderamente nos puede alumbrar en el camino de esta situación, que entiendo que no es nada fácil para vivir como católicos. Siempre la luz que ha iluminado cualquier momento de la historia es la luz de los santos. Yo me alegro de que ayer el nuncio de su santidad celebrara este aniversario del nacimiento de Isabel la Católica. Allí en Alcalá de Henares, de donde yo vengo, también hay una estatua allí junto al obispado de Isabel la Católica, y ayer hicimos una ofrenda floral y tuvimos un responso y unas palabras para celebrar este acontecimiento, que era, diríamos, una de las cosas que hemos de vivir con verdadera alegría, y también ella es un faro que nos ilumina en este momento. Pero si he dicho que la luz que ilumina cualquier momento de la historia son los santos, quiero referirme brevemente a un santo reciente, Juan Enrique Newman. Habitualmente lo suelen decir John Henry, Juan Enrique Newman, que ha sido canonizado recientemente. ¿Y por qué me interesa destacar esta figura? Porque él tuvo que, como anglicano, hacer todo un recorrido hasta la conversión y entrar en la Iglesia Católica, de la cual al final fue cardenal. Pero ese recorrido es el mismo que queremos hacer nosotros esta tarde. Él tenía delante lo que llamamos una manera de entender el catolicismo, un catolicismo o un cristianismo liberal, asentado en el sentimiento y no en el dogma. Esto lo estamos viviendo también nosotros en nuestra época, es lo que hemos llamado siempre modernismo, donde no se acentúa el carácter dogmático de la verdad de Cristo y las consecuencias que se derivan de su divinidad, y por tanto todas las verdades que afirmamos como dogma, sino también lo que, diríamos, está como preeminente es hablar de un sentimiento religioso que se va adecuando a cada momento de la historia, y eso es lo que él tenía delante. Él inició en Oxford un gran movimiento, lo llamamos el movimiento de Oxford, donde poquito a poquito tuvo que ir reconociendo. Él pensaba que el anglicanismo iba a ser la vía intermedia entre el protestantismo y el catolicismo, y que desde ahí, profundizando, iba a encontrar la verdad. Pero fue encontrado él por la verdad. ¿Pero qué es lo que hizo? Se dedicó a estudiar a los santos padres y la historia de la Iglesia, y particularmente los primeros concilios. Concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico. Después del llamado Concilio de Jerusalén, que nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles, el primer concilio ecuménico donde estuvieron obispos de las distintas partes es Nicea, año 325, donde nosotros en España, todos los visigodos eran arrianos. Se vivía un momento de oscuridad respecto a la condición y naturaleza de Jesús, el Cristo, Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y la Iglesia en ese momento, donde varios obispos y varios presbíteros pues vivían de la realidad de lo que Arrio estaba predicando, al final tuvieron que encontrarse y ver exactamente qué es lo que había que hacer frente a esa realidad que era mayoritaria. La mayor parte de los obispos eran arrianos. Pero la luz aparece con los santos. Y en este caso,
con dos santos. San Atanasio, que era un joven diácono entonces, y San Osio. Osio de Córdoba. Ustedes dirán, ¿y por qué dice San Osio? Pues porque San Osio es santo para la Iglesia oriental. Y el Papa Francisco firmó ya la decisión de que podía hacerse una canonización equivalente, porque todo el drama de Osio, que vivió 102 años, Osio de Córdoba, que estuvo presidiendo el Concilio de Nicea, que había sido convocado por el emperador Constantino, a lo largo de todos esos 102 años, se dice que en un concilio final de su vida firmó una serie de afirmaciones que eran como un credo semi-arriano. Y quien lo difundió en España fue San Isidoro. En un libro que se llama el libro Liber Precum, se dice que él firmó ese credo semi-arriano. Y por tanto, San Isidoro de Sevilla, que para nosotros es tan importante, lo presentó como un hereje proscrito. Y eso es lo que hemos vivido como realidad nosotros aquí, particularmente en España, y toda la Iglesia, diríamos, de Roma. Pero ya varios estudios se han hecho diciendo que eso era una falsedad, porque San Atanasio le sobrevivió a Osio, que digo que vivió 110 años, y él mismo es el que aclara en sus escritos la mentira que se había promovido sobre el carácter de Osio, y por eso lo tienen los ortodoxos como santo y nosotros a punto, si es que el Papa León quiere continuar lo que en su momento se le presentó por, diríamos, canonización equivalente, tener a Osio de Córdoba como santo. Esto para nosotros es importante, como Isabel la Católica, porque en el fondo se trata de algo muy nuestro. ¿Por qué Osio tiene importancia? Tiene importancia porque, siendo obispo de Córdoba, también estuvo participando en el concilio de Elvira, junto a Granada, y se hizo muy amigo de Constantino, el emperador, y lo acompañó hasta el bautismo. Constantino se bautizó al final de su vida. Le acompañó también en el 313 con el Edicto de Milán, donde se abría la posibilidad de la libertad para la Iglesia católica y ir más allá de lo que eran las persecuciones. Por tanto, tiene una importancia enorme el papel de Osio. Osio, en concreto, digo, presidió el Concilio de Nicea, al cual acudieron cerca de 300 obispos. Se dice 318 porque es un número que aparece en la Biblia, pero diríamos todos los obispos, y de esta parte nuestra el único representante de Hispania fue Osio de Córdoba. ¿Qué es lo que se estaba viviendo? Entremos en la problemática de lo que significa afirmar la divinidad de Jesús, el nacido de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. El judaísmo es monoteísta. Y monoteísta, al principio de una manera, es el Dios de Israel, y particularmente en la época del exilio es cuando se van abriendo la universalidad de Yahvé, que es Dios creador de todo y por tanto Señor de todas las naciones. Poquito a poquito va descubriendo esa realidad del único Dios, aunque lo afirma desde el principio, pero le va tomando conciencia con el tiempo. Jesús no podía presentarse por las calles diciendo yo soy Dios, porque lo confundirían con el Padre y le dirían ¿cómo puede ser Dios, que se ha hecho un hombre? Eso no puede ser. Y ese es el tema de lo que llamamos el secreto mesiánico, de que Jesús fue poquito a poco desvelando el misterio de su persona. Conviene que nos hagamos una pregunta. ¿Jesús era consciente de que era el Hijo de Dios, como confesó Pedro en Cesarea de Filipo? Bueno, pues tenemos el Evangelio que dice que a la edad de 12 años, cuando sus padres piensan que lo han perdido en la peregrinación a Jerusalén, cuando le preguntan ¿qué nos has hecho? Tu padre y yo te estábamos buscando. Y él le responde, ¿no sabéis que yo tenía que ocuparme en las cosas de mi padre José y su padre? Y esto está en los sinópticos, porque todo lo que ha sido los últimos estudios sobre la Sagrada Escritura, todo lo que hemos recibido de la historia de las formas, la exégesis
todo lo que, diríamos, ha supuesto una lucha continua para encontrar el Jesús histórico más allá del Jesús de la fe, todo esto que nos aclaró, gracias a Dios, Benedicto XVI, lo podéis leer en el prólogo de Jesús de Nazaret, cómo hay que leer las Sagradas Escrituras y cómo hay que ir afrontando la verdad completa y entera de toda la Sagrada Escritura. Bueno, pues ahora hay un nuevo movimiento, muy reciente, pero que está cobrando cada vez más fuerza, donde se pone en evidencia, no que el Evangelio de San Juan, que es lo que dicen, no, San Juan es el que más afirma la divinidad de Jesucristo, el Padre y yo somos uno, es donde más evidente aparece proclamado en el mismo... No, pero en el Evangelio de San Juan, el resto de los evangelios sinópticos no son tan tardíos como se pensaba, sino que son recientes y están escritos por testigos oculares. Mateo, el que estaba como recaudador de impuestos, Juan, el discípulo amado, y después otros discípulos, Lucas y Marcos, uno de San Pedro y otro de San Pablo, pero que recibieron de ellos mismos las verdades que Jesús hizo y enseñó, aquello mismo, y por tanto se va redescubriendo que los evangelios hemos de leerlo, no como ir escarbando, diríamos, todo lo que sea desechable porque parece que no sea entrando en lo que es razonable para nosotros, sino que es la revelación que aparece a través de los testigos oculares que vieron y escucharon lo que hacía Jesús. Este movimiento está muy centrado ahora mismo en América del Norte. ¿Recordáis a Scott Hahn, que tiene discípulos, entre ellos Brant Pitre y John Verma, que en la Universidad Franciscana de Stouffville y en la Universidad también de Notre Dame en América han, diríamos, iniciado todo un movimiento, escuchando las palabras de Benedicto XVI de cómo entender la Sagrada Escritura y cómo estudiarla, donde van poniendo de manifiesto que a Jesucristo y las Escrituras hay que leerlas en el contexto propio del judaísmo. Si no, no entendemos cómo Jesús está hablando de su divinidad. Porque si estamos esperando que Jesús vaya diciendo yo soy Dios, bueno, pues a ver cómo entendemos si Dios es uno y es Yahvé, que es innombrable, y cuando podemos referirnos a él, hemos de decir Adonai, el Señor, es decir, cómo vamos nosotros a aceptar que un hombre es Dios. Eso diríamos, era verdaderamente algo que Jesús le dijo a Pedro, esto no te ha salido de la carne y de la sangre, te lo ha revelado Dios mi Padre. Jesús iba afirmando paulatinamente su divinidad y no tenemos tiempo para desarrollarlo. Todos los evangelios, no solo las cartas apostólicas después, las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, sino los tres sinópticos afirman claramente la divinidad de Jesucristo. Y de manera singular, el Evangelio de San Juan, que siendo el último, no es tan tardío como se ha dicho. ¿Cómo expresa Jesús su divinidad? Pues al modo judío, y hay que leerlo en el contexto de los textos judaicos de ese siglo y anteriores. Hay que leerlo desde las expectativas mesiánicas. Esperaban a un Mesías, pero ¿qué Mesías esperaban? Y habían distintas expectativas mesiánicas. Vamos a poner, por ejemplo, todas las veces en que Jesús, por ejemplo, dice yo soy más que el sábado, eso nosotros lo leemos como algo que hemos recibido con normalidad, pero para un judío eso es imposible. Que Él sea más que el sábado significa que es igual a Yahvé. Que Él diga que destruid este templo que yo lo voy a reedificar en 3 días. El templo es el lugar donde Dios se manifiesta. Por tanto, se iguala a Dios. Que Él, por ejemplo, diga antes se os dijo, pero yo os digo, bueno, la Torá, eso es intocable. Es la voluntad de Dios. Antes se os dijo y yo os digo, tú te equiparas. Un judío cuando lo lee lo reconoce inmediatamente, nosotros no, pero ellos sí. Y por tanto, toda esta escuela que os estoy diciendo está queriendo releer primero el origen de los evangelios y después sus propios autores y después lo que diríamos es entender el contenido mismo de los evangelios sinópticos y San Juan desde las claves mismas del judaísmo. Y entonces pues ya diríamos, tus pecados son perdonados. Los escribas que están allí, que saben de eso, dicen, este blasfema. ¿Qué está diciendo? Solo Dios puede perdonar los pecados. Eso lo leemos, no, por eso son afirmaciones de
diríamos, de escritos posteriores donde ya los discípulos han ido recreando. No, no. Son textos que corresponden a aquellos que, siendo testigos oculares, cuentan lo que pasó, como los milagros. Bueno, pues para que quede evidencia de que puedo perdonar los pecados, levántate, coge tu camilla, vete a andar, ¿no? Jesús está diciendo, porque los escribas dicen blasfema. De hecho, Jesús, que lo va escondiendo y que va diciendo no se lo digáis a nadie, cuando en la transfiguración en el Tabor, bajando les dice no lo contéis. Cuando Pedro lo confiesa en Cesarea. Pero en fin, esto que dicen los hombres, que decís vosotros, pero anuncia la pasión y por tanto guardar el secreto. Lo iba manifestando poco a poco. Bueno, pues llega un momento en que más o menos lo que se ha atacado a la Iglesia con Nicea, decir, Nicea, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha querido verter los contenidos que hay que leer en el contexto judaico y por tanto con los esquemas del judaísmo, ha querido verterlos para que todas las culturas de un modo universal puedan aceptar los contenidos de la fe. Es decir, que no solo vamos a hablar del Hijo de Dios, no vamos a hablar del Hijo del Hombre, no vamos a hablar del Hijo de David, sino que vamos a hablar de la divinidad de Jesucristo expresado en categorías que todo el mundo pueda entender. Y por tanto hay que verter el contenido bíblico en las categorías propias del pensamiento también humano para que sea inteligible y universalizable. Benedicto XVI dice, cuando llega a ser anunciado aquí en Occidente, en Grecia, Roma, el Evangelio, ¿con quién va a pactar los primeros cristianos? ¿Con las religiones mediterráneas? Pues se hubieran hundido como ellas. ¿Con quién pactó? Pactó, vamos a decirlo de una manera, es decir, con quién quiso apoyarse para universalizar el mensaje de la Biblia, para que no quedara reducido en una etnia el judaísmo, sino que fuera universal y universalizable. Es decir, con aquellos que son los buscadores de la verdad, con los filósofos, particularmente Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., que son buscadores de la verdad. Y por tanto había que verter los contenidos bíblicos, porque claro, ¿cómo Jesús es consciente y se llama a sí mismo? La mayoría de veces el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre, si no leemos el profeta Daniel en el capítulo 7 y el capítulo 9, no entendemos qué significa, porque Hijo del Hombre es un hombre. Pero que Él sea, diríamos, un Mesías celestial, que como hombre viene sobre las nubes, que son la manifestación de Dios. Que además venga a instaurar el reino ya del cielo aquí, como dice en el capítulo 9, ¿no? Cuando después de interpretar lo que es la figura esta de una gran figura de alguien que tiene la cabeza de oro, el cuerpo de plata, etcétera, etcétera, y va anunciando los reinos, al final vendrá una piedrecita que hará derrumbar todos esos reinos y que se instaurará y que durará para siempre. Después, cuando describe el profeta Daniel que habrá unos reinos, que va describiendo con figuras del león, del oso, del leopardo, etcétera, etcétera, y va describiendo lo que fue Babilonia, lo que fue Persia, lo que fue Grecia, lo que fue Roma, y va incluso diciendo, con 70 semanas de años vendrá el Mesías, y lo anuncia así el Daniel, 479 años después de la vuelta al exilio, justo cuando gobierna el mundo Roma, es cuando viene el Mesías. Pero claro, todo esto o entras dentro del mundo de la Biblia, ¿cómo lo vas a universalizar? Bueno, pues esto es el tema de Nicea. Claro, hubo alguien, en este caso un presbítero arrio, que decía, bueno, Jesús es, diríamos, un ser semidivino, pero no puede ser Dios. Monoteísmo, un solo Dios, no puede ser Dios. Es semidivino, es decir, ha nacido y por tanto es criatura, pero tampoco es hombre, sino que es un semidios. ¿De dónde arranca él? Del neoplatonismo, y lo define como un demiurgo a través del cual Dios ha creado todas las cosas. Pero no es Dios, es un ser divino y tampoco es hombre, es un ser semidivino, el demiurgo. Pero veis cómo tiene unas categorías previas que son las del neoplatonismo. Cuando Harnack, un historiador protestante que después influenció en Bultmann, en toda la exégesis que vino después con Bultmann, dice, lo que hizo Nicea fue helenizar la Biblia y la encorsetó de tal manera que se perdió la frescura del texto bíblico. Encorsetó, es decir, helenizó. Y por tanto de eso vivimos nosotros, de la helenización
del texto bíblico, el texto de la revelación. Bueno, pues justo ha ocurrido lo contrario. Lo que ha hecho ha sido, partiendo de las afirmaciones mismas de Jesús, viendo cómo en él se cumplían todas las profecías, ¿no? Cuando dice San Pablo, ¿no? Yo recibo una tradición que os transmito a vosotros, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que resucitó según las Escrituras, que murió, resucitó según las Escrituras. Por tanto, hay que ver el desarrollo de las Escrituras, o como les explicaba a los discípulos de Maús, cuyo evangelio hemos leído este mismo domingo, les fue contando desde Moisés en adelante cómo las Escrituras hablaban de él. ¿Qué hizo Nicea? ¿Cómo se respondía a lo que decía Arrio? Diríamos, el gran campeón en ese momento es un joven diácono que se llama Atanasio, San Atanasio. Y su apoyo, más allá del emperador, estaba en Osio de Córdoba. Y es cuando, después de reunirse, deciden y formulan, más allá del credo apostólico, que es el credo bautismal que rezamos nosotros, el credo propio de Nicea. Sabéis que el credo, símbolo de la fe, tiene una estructura en tres partes. Creo en Dios Padre, decimos, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, y Nicea lo que hace es desarrollar, creo en Jesucristo, y acaba diciendo, creo en el Espíritu Santo, pero no desarrolla el Espíritu Santo, eso vendrá después, en otros concilios ecuménicos. En ese concilio de Nicea 325, de una iglesia indivisa, y eso es lo que llenó de alegría el corazón de John Henry Newman. No es la iglesia dividida después. Los 7 primeros concilios ecuménicos son de la iglesia indivisa. Ella, toda la iglesia no dividida, formula un desarrollo de, en este caso, de la segunda parte, la cristológica, la referida a Cristo, y lo dice del modo siguiente, para que nos entendamos lo que estamos diciendo. Tengo aquí el texto latino y el texto original, que es el texto griego. No hay actas del Concilio de Nicea, solo tenemos el credo y 4 anatemas. O sea, el credo desarrollando la parte cristológica y después 4 anatemas para entender bien lo que se ha dicho respecto de Jesucristo. ¿Qué se dice de Jesucristo? Decimos con el credo niceno que se desarrollará después con el concilio de Constantinopla, por eso nuestro credo, el que rezamos en la misa, es el niceno constantinopolitano. El niceno, que es menos desarrollado que el niceno constantinopolitano, dice: creo en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles. Esto es lo que dice el credo de Nicea respecto del Padre. Y lo que desarrolla respecto del Hijo dice: y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre. Genecenta, engendrado, desde siempre. El Padre, en su, diríamos, vida sobreabundante desde siempre, engendra lo que llamamos la palabra, el verbo, el Hijo. Llamamos al Padre por el Hijo por el Padre. Engendra por sobreabundancia virginalmente, no lo crea de nada, sino que lo crea por sobreabundancia de vida, engendra al Hijo. ¿Y eso cómo vamos a explicar? Empieza diciendo engendrado, porque lo que decía Arrio es que era creado. No, creado no, engendrado, y esto aparece en la misma escritura. Engendrado, gegecenta, extupatros, del Padre, monogene, es decir, unigénito. Y ahora hay una partícula que en el credo no está traducida, pero en el griego sí está. Nosotros decimos, con el credo traducido al castellano, ahora lo leeremos también en latín, decimos engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Pero esto en el texto latino no está, el es decir. El es decir, que es tutestin, en griego, tutestin, ex tes usías tu patros. Tutestin, es decir, engendrado, no creado, es decir, tutestin, es decir, de la misma naturaleza del Padre. Por tanto, es Dios. Claro, esto
que se expresa en una palabra que es homoousion, que es la palabra. En nuestra liturgia mozárabe, esto está muy expresado, si asisten alguna vez a celebraciones de la misa de la liturgia nuestra mozárabe, que propició mucho el cardenal Cisneros, no dicen la palabra en español, sino dicen homoousion, porque era la palabra técnica del Concilio de Trento, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Como Juan Antonio es de la naturaleza de su padre Manolo, o en este caso referidos a Dios, con un salto, diríamos, de lo contingente a lo que es verdaderamente infinito y absoluto, pero virginalmente el Padre desde siempre engendra al Hijo. Después vendrá en los concilios más adelante, en los concilios de Constantinopla, pues el concilio de Éfeso, para hablar de María como Madre de Dios, vendrá la expresión del Espíritu Santo como tercera persona. Todo está en los evangelios. Todo está expresado, particularmente el tema del Espíritu Santo, en San Lucas y en San Juan. Conviene que yo me vaya. Si no me voy, nos enviaré al abogado, el Paráclito, el Espíritu Santo. Es decir, pero todo eso necesitaba ser encajado y comunicable. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Que ya la palabra homoousion no está en la Biblia. Eso ya es una categoría, diremos, de carácter filosófico, porque quiere empalmarse el mensaje bíblico en lo que es la búsqueda de la verdad por toda parte de aquellos que quieren razonar, lo que llamamos la filosofía, de tal manera que sea comunicable a cualquier tipo de cultura. Lo que podamos nosotros entender de por qué todos los obispos se hacían arrianos, porque es más asimilable. Es más asimilable, porque claro, hemos de entender que un hombre crucificado en la cruz, que digas que es Dios, o sea, repugna la razón. Que un trocito de pan, por la acción santificadora del Espíritu Santo, este trocito de pan, esto es mi cuerpo, digamos que es un salto, solo podemos aceptar por la revelación. Pero a la revelación hay que darle, diríamos, comunicabilidad, de tal manera que, no siendo producto de la razón, sea razonable. Porque, ¿cuál es el tema que yo os decía de John Henry Newman? Que él lo que quiere es encontrar el dogma, la verdad. No quiere simplemente apoyarse en el sentimiento religioso o en lo que es el devenir de la historia, que cada vez va afirmando distintas cosas, que eso es lo que caracteriza al modernismo presente en todas las épocas y también en la nuestra, ¿no? Y que deriva hacia, diríamos, estos momentos a veces de confusión que podemos vivir en la Iglesia. Él no puede quedar satisfecho, él busca la verdad, y la verdad es dogmática. Y por tanto quiere acentuar el dogma, y esto es lo que le lleva a estudiar el movimiento arriano, y le lleva a estudiar el Concilio de Nicea, y después del Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla, primero y segundo, el Concilio de Éfeso, el Concilio al final de Calcedonia. Porque aquí los extremos es o afirmar que es Dios y por tanto no es hombre, o afirmar que es hombre y por tanto no es Dios, o la vía intermedia de Arrio es un ser semidivino, pero no es Dios. Pero cambia, el panorama cambia muchísimo. No es lo mismo decir es un ser divino más excelente de todos, es el demiurgo, a decir no. Es la cercanía de Dios, el absoluto, que entra en el tiempo. El misterio de la encarnación entra en el tiempo. Y entra, como dirá el texto en este caso de Nicea, concebido por el Espíritu Santo ex María Virgen. Como el Padre virginalmente desde siempre engendra al Hijo y la relación entre ambos es inspirada como amor y es el Espíritu Santo, también María, no como dicen los paganos, la unión de los dioses con el hombre. O sea, el Espíritu Santo no sustituye al varón. No es una unión de los dioses con los seres humanos, no, sino de la misma sobreabundancia, por eso es inmaculada. De la vida del Espíritu que se le proporciona, ha promovido en sus entrañas a aquel que ella le dará la naturaleza humana, pero que es Dios. Esto hasta Calcedonia nos expresará, como decimos y hemos aprendido en el catecismo, la persona del Verbo con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero en estos momentos de confusión hubo una pelea a muerte
para salvaguardar el bien de la divinidad de Jesucristo. Pero queridos hermanos, esto cambia el panorama en absoluto, totalmente. No estamos siguiendo al mejor de los hombres, no estamos siguiendo a un maestro moral que nos enseña, no estamos siguiendo a alguien que ha tenido un poder taumatúrgico y ha hecho muchos milagros, estamos siguiendo a Dios. Y no nos cabe en la cabeza, pero ese es el misterio de la revelación, que se ha hecho hombre y ha sido niño. Y ha nacido virginalmente. Y ha sido concebido por obra del Espíritu Santo virginalmente en las entrañas de María. Claro, después vino otro que es Nestorio, que era nada menos que el patriarca de Constantinopla. Decía, ¿cómo vamos a llamar a María Teotocos, madre de Dios? Eso es imposible. Dios no puede tener madre. Sí, porque es la única persona del Verbo que participa de la naturaleza humana que le ha dado María, pero el final de la concepción no es el cuerpo, sino la persona. Y por tanto a María se le llama, pero eso desde mucho antes del Concilio de Éfeso, se la llamaba la Teotocos, la Madre de Dios. Pero a Nestorio no le cabía eso en la cabeza. Y por eso tuvo que reunirse también en Éfeso el concilio para decir, no, es la Madre de Dios. Esto genera en nosotros una esperanza inconcebible. No podemos, más que eso que dice el prefacio ahora en Pascua, ¿no? Una alegría desbordante. No estamos solos, España no está sola. Pueden pasar todos los avatares que pueden pasar, pero Dios se ha acercado a nosotros. No solo se ha acercado puntualmente y nos ha dejado otra vez, no, sino que yo estaré con vosotros hasta la consumación del tiempo. Y se hace presente, porque es ahora cuando más presente está. Desde el cielo envía el Espíritu Santo, con el cual nace la Iglesia, y Él, a través de la acción santificadora del Espíritu, virginalmente hace que la Iglesia, otra vez como la Virgen, conciba a Cristo para nosotros, de manera singular en la Eucaristía. Pero es Dios, hombre verdadero y Dios verdadero. Esto digo que no llegará de una manera ya explícita hasta el Concilio de Calcedonia. Démonos cuenta de que este aniversario es un aniversario que nos llena de paz, de gozo, de alegría. Creemos en un solo Dios, pero es un Dios que no es una mónada. Y el mundo no está lleno de mónadas, sino que es una realidad relacional, que tiene, diríamos, reflejo en lo que es su origen, que es la Santísima Trinidad. Por eso el misterio de Dios es un misterio relacional. Dios Padre que engendra al Hijo, y el amor entre ambos expira al Espíritu Santo. Dios siendo uno es un Dios comunión, es un Dios familia. Y la Iglesia se edifica a imagen de la Trinidad. Y la Iglesia será como un sacramento para el mundo, para que vivamos la comunión y la unidad entre nosotros. Todo lo que estamos viviendo en estos momentos, diríamos, de tanta confusión, no hace que brille con todo su esplendor lo que ya en su momento tuvo que definir el Concilio de Nicea. Voy diciendo cositas, pero para entrar, diríamos, en la solemnidad de lo que significa este concilio, que el primero ecuménico, como os he dicho, pero que tiene una trascendencia enorme. Engendrado como el unigénito del Padre, tutestín, es decir, de la sustancia del Padre. Y es cuando dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no hecho. Genecenta, u poiecenta. No, poiecenta es el verbo hacer. No. En este caso es engendrado, no hecho. Engendrado. Consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, todas las que están en el cielo como las que están en la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó. Logos, sarx, carne, egeneto, se hizo carne. Prólogo de San Juan. Aquí hay dos escuelas que confluyen en el Concilio de Nicea. La escuela de Alejandría, de donde procede San Atanasio, y la escuela de Antioquía. ¿Qué es lo que define a estas dos escuelas? Que, diríamos, las dos dicen verdad, pero son, diríamos, complementarias. ¿Qué dice Alejandría? Que es más, diríamos, de una cristología descendente y que acentúa más la unidad. Pues que el Verbo se hizo hombre. ¿Qué dice la escuela de
Antioquía, que se hizo carne. ¿Cuál expresa la verdad? Las dos. Y las dos están en el credo. En el credo se dice, decimos et incarnatus est, et homo factus est. O sea, se encarnó y se hizo hombre. Ambas escuelas confluyen, y eso llevó también su tiempo para armonizar las dos cosas. Hombre en toda la humanidad expresa la unidad. Sarx expresa la naturaleza humana y por tanto tienes que construir la unidad. Pero ambas son complementarias. Insisto, hasta que no llegase el Concilio de Calcedonia, esto no quedaría clarificado también en el lenguaje. Por tanto, dos escuelas, eso lo decimos a veces en el Ángelus cuando rezamos, ¿no? Decimos, y el verbo se hizo carne, ¿no? Y otros dicen, y el verbo se hizo hombre. Bueno, pues ambas cosas se pueden decir y las dos son complementarias para expresar que es hombre verdadero y que tomó de nuestra carne. ¿De dónde? Tomó la carne de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Bueno, pues no os llena de orgullo santo que fuera un español, más allá del campeón de todos que es San Atanasio, pues, y si el Papa León XIV lo quisiera hacer santo, osio significa santo, pues San Santo, es decir, pues Sanosio. Claro, yo en la escuela, me recuerdo de niño, que en las cosas que estudiamos de niño, se nos hablaba mucho de Osio de Córdoba, y ya no tanto lo que equivocadamente San Isidoro vertió, sino la gran figura de quien presidió el Concilio de Nicea. Bueno, no sé si decir ya más cosas sobre el tema de Nicea, porque el tiempo va corriendo y ya veo yo que han pasado 3/4 de hora. La vida es así, el tiempo se nos va. La trascendencia del dogma. Si no asentamos nuestra fe en los dogmas, si no tenemos, diríamos, los hitos del camino, nos perdemos. Nos perdemos. Y por tanto, bienvenido sea la canonización de John Henry Newman, que buscaba afanosamente la verdad y la quería en el dogma, no simplemente en lo que nacía como aspiración que hay en el sentimiento humano, faltaría más. Porque la fe, queridos amigos, la fe, esto, mira que lo digo infinidad de veces, pero no sé si alguien me hace caso. Cuando se dice, por ejemplo, cuando hay alguna cosa, diríamos, que pues va contra la fe o va contra, diríamos, lo que es la vida cristiana, dice, han herido los sentimientos religiosos de los católicos. No, perdone usted, no. La fe es pensar con asentimiento. La fe no. O sea, fides querens intellectum, la fe busca la inteligencia y a la vez la inteligencia busca la fe, porque ambos, desde el Concilio Vaticano II, primero, ¿no? Frente al racionalismo y frente al fideísmo, ¿qué hace el Concilio Vaticano I? Pues afirmar que la razón con dificultad puede encontrar a Dios, pero necesita de la revelación. Juan Pablo II, Fides et Ratio, una encíclica para decir, bueno, que la fe y la razón, las dos alas del espíritu, pero las necesitamos. Por tanto, no se trata solo que afecte a nuestros sentimientos, sino a mis convicciones más íntimas, a mi manera de ser y de pensar y de vivir. No entiendo, no es simplemente algo que sea accidental o circunstancial en mi vida, no. Cuando escucho una blasfemia o cuando veo una imagen, diríamos, que destruye la belleza de la Virgen María, su virginidad, no, perdone usted, no estamos hablando de algo que sea externo, circunstancial a mi vida, no, está tocando las fibras más íntimas de mi corazón. Porque el corazón, y es otra de las cosas que en la vida que voy hablando se me ocurre, el corazón no es simplemente la sede del sentimiento. El corazón en la Biblia significa a la vez entendimiento y voluntad. Es la sede del conocimiento. Pero nuestro conocimiento es un conocimiento sapiencial y amoroso, pero es la sede del conocimiento. Y por tanto afecta a las entrañas más íntimas de este lenguaje simbólico que llamamos el corazón. La fe es pensar con asentimiento a la revelación, que le ayuda a la razón allí donde ella no puede alcanzar. Y esa es la luz de la fe, pero que hace razonable, no que se añade como un piso a otro piso y que son incomunicables, no, son comunicables porque las dos alas del espíritu buscan la verdad. Y si no hay dogma, la libertad va a la deriva, no sabe hacia dónde dirigirse. Por eso, afirmar el carácter dogmático de nuestra fe, claro, yo si yo eso lo digo en la calle, me pueden decir de todo, pero ¿qué está diciendo este hombre? Pero estoy diciendo que me asiento, asentimiento en el lenguaje de Newman, en la verdad. Y la verdad
Cuando la tienes, y la has recibido, y por tanto la verdad no se mueve. Y por eso necesitamos, en estos momentos tan delicados del mundo y de la Iglesia, afirmar la verdad dogmáticamente. Y es lo que hizo Nicea. Y por tanto hemos de estar completamente agradecidos a la figura de San Atanasio y a la figura de Osio de Córdoba. Dejamos Nicea porque si no, no pasamos al segundo tema. Segundo tema, el concilio, ya con lo que nosotros decimos del credo niceno-constantinopolitano, dice cuyo reino no tendrá fin. Ya en el mismo credo introduce el tema del reino. Resucitó, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Jesús, cuando empieza, pasamos al segundo aniversario, 1925. Pío XI, ¿qué hace Pío XI con la encíclica Quas Primas? El escenario no es Arrio, ni es Nestorio, sino que el escenario es, diríamos, 1925, ha pasado la Primera Guerra, lo que llamamos la Primera Guerra Mundial. Y el fuerte laicismo, como ahora, está imperando. Por lo tanto, el Papa dice, después de la canonización de varios santos, que era una preciosidad, ¿cómo podemos, qué remedio hay para este mundo laicista, para este mundo que está arrinconando la verdad y arrinconando a la Iglesia y negando incluso sus derechos a promover la verdad? Bueno, pues dice que, después de escuchar a varios de los cardenales y de los obispos, dice, bueno, pues hemos de, como me decía mi predecesor, instaurare omnia in Cristo, hemos de poner de nuevo en evidencia la realeza de Cristo. La realeza de Cristo, ¿qué significa? Jesús, cuando empieza a predicar lo que dice, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios ha llegado y está en medio de vosotros. El reino, es la gran, diríamos, predicación de Jesús, el reino, el reino. La afirmación fundamental de Jesús aceptando la denominación de rey, porque no la acepta nunca. Cuando después de multiplicar los panes y los peces lo quieren hacer rey, él se esconde, ¿no? Pero cuando Pilato le pregunta, ¿pero tú eres rey? Él dice, sí, tú lo dices, soy rey. Y cuando en el Sanedrín le preguntan, pues él dice, pues si veréis al Hijo del Hombre sobre las nubes y tal, se afirma como el reino que anunciaba el profeta Daniel, que ha llegado después de lo que había predicho, de los 479 años después del exilio, ha llegado el reino. El reino, diríamos, tiene dos fundamentos de carácter teológico. Uno es la unión hipostática. Cristo como hombre es a la vez Dios. Y por tanto, siendo hombre, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, dice Jesús, ¿no? Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, decimos nosotros cuando celebramos la Eucaristía. Le pertenece todo el poder, la soberanía. Por él, decimos con San Pablo, fueron creadas todas las cosas y todas subsisten en él. Y llegará el momento de tener todas las cosas a Cristo como cabeza, la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Tanto estamos hablando de la soberanía. La soberanía, ¿a quién le pertenece? A Dios. Dios es el único soberano. Nosotros estamos acostumbrados a todos los gestos que hacemos habitualmente, pero ya no sé si le damos la profundidad de lo que significan los gestos. Igual que os he dicho antes, ver en todas las iglesias presidiendo a un crucificado en la cruz. Lo mismo, pues puede entrar cualquiera de los profesores de cualquiera de nuestras universidades o cualquiera de vosotros aquí en la iglesia y delante del sagrario se hinca de rodillas y si está expuesto el Santísimo con los dos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues eso que solo nos arrodillamos ante Dios, porque es el soberano de todas las cosas. Primero, porque por Él fueron creadas todas las cosas y tiene la soberanía sobre ellas. Es lo que dice el Papa Pío XI en Quas Primas, ¿no? Porque además es el supremo legislador. Por la analogía del ser, porque somos seres participando de la misma realidad de Dios, que es el único creador, por tanto, por la analogía del ser, y también por derecho de conquista, dice Pío XI, porque con su cruz y sangre derramada en esa cruz, nos ha comprado a todos y nos ha redimido, fuera de la cárcel, amnistía para todos, puertas abiertas del cielo. Por tanto, por derecho de conquista le pertenecemos todos. Él nos ha comprado, dice la carta de San Pedro,
no a precio del oro o de plata, sino al precio de su sangre. Nos ha rescatado, nos ha hecho salir de la cárcel y por tanto tiene su soberanía por derecho de conquista. Claro, este lenguaje hemos de aprenderlo para después poderlo comunicar, ¿no? Porque es un lenguaje verdaderamente escandaloso, pero es así. Si estamos condenados a muerte, estamos viviendo en la cárcel de este mundo, el horizonte final es la muerte, pero alguien ha pagado por todos y nos ha sacado de la cárcel de este mundo y alguien, al precio de su sangre, ha abierto las puertas del cielo para que de nuevo podamos entrar en la gloria de Dios, anticipada ya en el paraíso, que es cada una de las iglesias cuando están celebrando la Eucaristía, de donde habíamos sido expulsados. Ahora otra vez el árbol de la vida es plantado en medio del altar y allí recibimos todos la gloria del cielo participada ya aquí, porque la Eucaristía es pignus gloria, es prenda de la vida eterna. Por eso Jesucristo ha instaurado como hombre, ha instaurado el reino de Dios. Insisto, por Él fueron creadas todas las cosas y todas le pertenecen, creación, porque nos ha redimido, derecho de conquista, porque es el legislador. El Padre ha suspendido todo juicio, se lo ha pasado el Hijo, dice San Juan en el capítulo 5. Antes se os dijo, yo os digo, es el Supremo, es el legislador, le corresponde. Primero como autoridad soberana, después como legislador y la potestad judicativa como juez. Todo juicio se la ha pasado al Hijo. Y ha venido para que podamos alcanzar por la misericordia de Dios la salvación, porque no ha venido a condenar al mundo, sino que ha venido a salvarlo, pero Él tiene el poder de juzgar. Por tanto, todos los poderes están... Por eso no hay autoridad en el mundo que no tenga su origen en Dios. Claro, Pío XI que dice, ¿cómo hago frente al laicismo? Porque esto no se acaba en la Iglesia Católica, en los fieles católicos, sino que es un reinado sobre todas las naciones, crean o no crean. Es una dimensión universal, es para todos. Bueno, pues vamos a instaurar anualmente la fiesta de Cristo Rey. Y es lo que quiere hacer en esta encíclica Quas Primas. Cristo Rey. ¿Y dónde reina? ¿Y cómo reina? Pues claro, cuando Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Sí, sí, soy rey, soy rey. Yo para eso he venido, para ser testigo de la verdad. Él reina porque es la verdad, no una verdad. No es un profeta. ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? Dice, bueno, unos que Elías, otros... No. ¿Y tú qué dices? Tú eres Él, no uno, no un profeta, sino el Hijo de Dios vivo. Pedro, esto no te sale de ti, ni la carne ni la sangre tuya, sino te lo ha revelado mi Padre. Es la confesión de... No sé si Pedro era consciente de lo que estaba diciendo. De hecho, cuando Jesús le anuncia la pasión... Pero entendamos, ese reinado es un reinado de la verdad. ¿Y cómo reina nosotros? A través de la conciencia. A través de la conciencia, no la consciencia de saber que estoy aquí, que estoy hablando, sino a través de la conciencia moral, que es el santuario íntimo donde Dios nos habla a cada uno de nosotros para que nos abramos al bien y evitemos el mal. Él no quiere ser el rey como los reinos de este mundo, sino que quiere reinar por la verdad, de tal manera que quienes tienen autoridad no la tendrían sin la autoridad de aquel que es el creador de todas las cosas, es el redentor de todos nosotros y ejerce su poder legislativo, su poder judicativo y por tanto tiene que reinar a través de la verdad conocida en nosotros, a través de la conciencia moral, a través de la fe, de la razón, a través de la revelación, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando se habla del origen de la sociedad humana, porque esto, insisto, reina en nosotros un reino de verdad, decimos un reino de paz, un reino de vida, un reino de amor, etcétera, etcétera, todo lo que promueve la presencia del Señor en nosotros a través del Espíritu Santo. Para quienes ejerzan el poder, lo ejerzan desde estas fuentes, y si no, no es legítimo. Y si promueven leyes inicuas, no son leyes, porque no se adecuan al legislador supremo. Por tanto, tenemos nosotros todo un mundo de misión para que a través de nosotros Él pueda reinar y podamos nosotros también todas las dimensiones humanas ponerlas bajo la soberanía de Dios. Por tanto, siendo un reino celestial, que es el reino que anuncia el profeta Daniel, siendo un reino escatológico, su reino no tendrá fin y por tanto en plenitud se cumplirá en la gloria y en el cielo, tiene una dimensión también como la persona, que es una persona en relación y es una dimensión social. La doctrina social de la Iglesia no arranca de aquí, sino de dónde arranca.
Arranca de aquí. Todas las dimensiones humanas, todas las individuales personales, las interpersonales, las relaciones de la familia, las relaciones sociales y la culmen de lo que es el gobierno de una nación, todas están ancladas en el que es origen de la misma autoridad, en el que es el legislador, el que es el juez, el que es aquel que ha venido a poner las bases para que nuestra libertad pueda ordenarse desde el bien. La dimensión social de la realeza humana de Cristo es lo que corresponde a la misión propia nuestra a través de los temas que son anteriores a lo que es la misma sociedad. La vida humana, la familia son anteriores a la sociedad. Y después se va organizando el nosotros social, que culmina en lo que es el gobierno de la nación, y todo está referido para que pueda cumplirse el designio de Dios, insisto, no sobre los que tenemos fe y los católicos, sino sobre todas las naciones. De tal manera que la única respuesta para lo que está pasando en este mundo, las contradicciones que vemos todos los días, las leyes que se promueven, las guerras que tenemos delante, todo no tiene arreglo si no volvemos al origen mismo de lo que es la sociedad. ¿Y cuál es el origen de la sociedad? Pues que hemos sido creados a imagen de la Trinidad y por tanto a imagen de la relación. Y el icono primero de la Trinidad es la familia. Y desde la familia se organiza el espacio social como un espacio de fraternidad. Y todo tiene que ser organizado para que alcancemos juntos lo que llamamos el bien común. Claro, cuando desde pensamientos que no han sido, diríamos, nutridos de la verdad católica, se ha dicho, no, el origen de la sociedad está en el contrato social. ¿Quién lo ha dicho eso? Bueno, lo dijo Rousseau, pero ¿eso es verdaderamente el origen de la sociedad? No. Porque claro, si es el contrato social, ¿qué pasa? Hemos hecho elecciones, le hemos dado poder a quienes nos representan para que defiendan las cosas que son necesarias para poder vivir como personas en la dignidad de los hijos de Dios, y luego, desde el consenso entre ellos y el consenso entre los partidos, ¿qué están haciendo? Pues cayendo en el relativismo moral y destrozando lo que es lo más singular de cada persona y lo que es las grandes aspiraciones de la propia persona. Ese no es el gobierno legítimo y eso no es el gobierno, diríamos, de una persona que vive en sociedad porque es una persona que ha sido pensada y querida por Dios para la relación, que nace en una primera relación que es, diríamos, anterior a la misma sociedad y el Estado, que es la propia familia, y desde ahí va naciendo como una realidad que se construye desde la fraternidad. Hoy necesitamos redescubrir no solo los principios teológicos, la unión hipostática y lo que es el hecho de la redención, sino la derivada individual, personal, familiar, social, de lo que es el reinado social de Cristo. Creo que estamos en un momento... No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Por eso digo yo, la gran respuesta es la luz de los santos. Pero para que nos hagan descubrir esta verdad, que o Cristo reina, y reinar para Él es servir, o el mundo no tiene arreglo. O Cristo reina, y su reinado es servir. Él no quita tronos, sino que los da para que podamos servir, para que nos puedan servir, los da. Pero si no es así, el mundo no tiene arreglo. Y por tanto, la misión evangelizadora de la Iglesia, el impulso de la misión de los católicos, de estar presentes en todas las realidades sociales, comenzando por lo que es la defensa de la dignidad de la vida humana, lo que es la realidad hermosa del amor conyugal matrimonial, de lo que es la propia familia, y desde ahí las instituciones sociales que van desde la libertad organizándose para el bien, nos encaminemos a la construcción de una sociedad fraterna, que tiene su punto de apoyo en la realeza de Cristo y en la dimensión social de lo que sigue la persona. Lo otro es una trampa. O sea, lo del contrato social es una trampa. Porque claro, tú ejerces esa voluntad de darle el poder a otros para que gobiernen según los principios que Benito XVI decía son, digamos, irrenunciables de lo que es el bien de la vida humana, el matrimonio, la familia, la enseñanza, etcétera, etcétera. No, y pueden hacer con ello lo que les da la gana, poniéndose de acuerdo unos partidos con otros. No, eso no es gobernar. Eso no es gobernar, porque no gobiernan desde la verdad. Y si no nos rige la verdad, ¿quién nos rige? El despotismo. Es así. Por eso, ese aniversario del 1925 de la carta encíclica de Pío XI, Quas Prima, hoy tiene una actualidad enorme. Claro, él lo dice en el lenguaje propio de 1925. Dice, ¿dónde tiene que reinar Jesucristo? Primero en nuestra inteligencia, para que desde la verdad nosotros nos abramos al bien. Después en nuestra voluntad, para que nuestra libertad no se desorganice y busque también el bien y el bien social y el bien común. Reinar en nuestros corazones, insisto, corazón es la sede del conocimiento y la sede de la voluntad. Y reinado social
para que alcance a todas las naciones. Es decir, y con esto acabo, la respuesta a lo que está pasando en este mundo, como en todos los momentos de la historia, es Cristo. Afirmado como hombre verdadero, plenitud de lo humano. Lo cristiano es la plenitud de lo humano, seguir a Jesucristo es alcanzar la plenitud de lo humano, y como Dios. Y por tanto, con la seguridad de, con San Pablo podemos decir, sé bien de quién me he fiado. Y sé bien qué caminos, es verdad que la realidad es compleja, y cuando hay que establecer decisiones, algunas de ellas son relativas. Es decir, bueno, pues si hemos de hacer una presa para el agua, ¿qué la hacemos aquí? Un poquito más allá, eso forma parte discrecional, lo que sea mejor y entre todos vamos a ver cómo lo hacemos. Pero los que son las verdades fundamentales de lo humano, que ahora mismo está deconstruyéndose y que posiblemente estemos en un momento en que puede cambiar el aire, puede cambiar la luz y puede, estos aniversarios, decir, yo lo que me preguntaba cuando venía aquí, decir, ¿qué quiere decirnos Dios, el Espíritu Santo en estos momentos? Y lo único que se me ocurría, así he empezado, la luz de los santos, para que se disipen todas las sombras y se disipen todas las tinieblas. Por eso demos gracias a Osio de Córdoba y a San Atanasio por lo que fue el Concilio de Nicea. El final de Osio fue muy malo, ¿saben? Porque al final Constancio II, que era el nieto de Constantino, lo desterró y murió a los 102 años, no sabemos ni siquiera dónde murió, pero murió desterrado, es decir, su destino es el destino de los santos, de los mártires. Y con esa luz y con la luz que nos ha proporcionado Pío XI con la Quas Primas, hemos de trabajar para que verdaderamente en nuestro corazón, voluntad y conocimiento descanse en la única verdad que es Cristo. Y afirmémosle como Rey y digamos que Él es el camino, la verdad y la vida. Muchísimas gracias, queridos amigos.